hermano a través de las redes sociales me preguntaba sobre la visión que tenemos los católicos sobre el tema del anticristo. Y esto lo pregunta especialmente porque en la teología y sobre todo en la predicación protestante el anticristo está muy dominante, especialmente en las corrientes protestantes milenaristas que ven el fin del mundo como inminente y en consecuencia asumen que el anticristo ya existe, y no solamente existe, dependiendo de los distintos predicadores o de las distintas corrientes protestantes, el anticristo es Bill Gates o Warren Buffett o Vladimir Putin. Cada uno de estos predicadores tiene su candidato preferido de quién es el anticristo, ¿no? Recordemos que para algunas corrientes protestantes, por ejemplo los adventistas del séptimo día, el anticristo siempre es el papa reinante, ¿no? Y la bestia del Apocalipsis es la Iglesia Católica. Pero la corriente más dominante, más predominante ahora, más de moda, es la de los protestantes milenaristas que creen en la inminencia del fin del mundo y, como digo, que el anticristo es inminente. ¿Cómo ve la tradición católica el tema del anticristo? La tradición católica se basa en las Sagradas Escrituras. Y en las Sagradas Escrituras tenemos que recordar que el término anticristo solo aparece usado por San Juan en sus cartas. Hay referencias a pasajes de San Lucas o del libro de Daniel en el Antiguo Testamento o del Apocalipsis, que también es de autoría de San Juan, como sabemos. Pero en ninguno de estos textos aparece el término anticristo como tal. Lo vemos, sin embargo, en las cartas de Juan, especialmente en la primera carta de Juan. Juan dice: queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Y luego, en primera de Juan 4:2, es decir, más adelante, en la misma carta de Juan, San Juan dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, si San Juan en su época decía que ya estaba en el mundo, o el anticristo es un hombre que ha vivido 2000 años, o existe, como dice San Juan en su misma carta, varios anticristos. Recordemos lo que significa el término anticristo: el que se opone a Cristo, y especialmente en términos de la encarnación, es decir, que Dios se hizo hombre y que se encarnó, como dice San Juan. Quien niega esta realidad es un anticristo. En consecuencia, todas las distintas herejías cristológicas o los herejes cristológicos que han afirmado que Dios es solamente Dios y que nunca asumió la naturaleza humana, sino que simplemente se cubrió en las formas humanas, o todos los que dicen que, como el arrianismo, por ejemplo, que Dios, Jesucristo es solamente hombre y no Dios, ¿no? En cualquiera de estas posturas estamos viendo una postura que niega la encarnación y por tanto son anticristos. Entonces, ¿habrá un anticristo final? Por supuesto, habrá un anticristo que le toque en la historia preceder la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? No sabemos. Es exactamente como el fin de los tiempos. Entonces, ¿puede ser que hoy en día un anticristo esté vigente? Sí. Cualquiera que se oponga de manera sustantiva al mensaje de Cristo y que quiera oponerse a él y lo haga públicamente. Ese es un anticristo. La teología protestante y un poco la cinematografía también han contribuido a esta idea de que el anticristo es uno solo y es un ser especial que aparecerá en algún momento al final de los tiempos, y la teología protestante milenarista especialmente cree que esto es además inminente. Dentro de la perspectiva católica, nosotros
no le damos esa importancia que le dan los protestantes de estas corrientes al anticristo, porque no lo vemos como un ser especial que va a ser muy distinto o dramáticamente distinto de todos los anticristos que han existido, porque recordemos que San Juan nos habla de anticristos que lo han precedido a él, ¿no? En su carta, que han precedido su carta. Es decir, los primeros herejes en la época cristiana. Tras la ascensión de Cristo a los cielos, los primeros herejes ya eran anticristos y los denunciaba San Juan. Y San Juan decía, esto demuestra que habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Pero esto lo escribía, como digo, San Juan hace 2000 años. Entonces es obvio que la interpretación católica de que los anticristos se han sucedido y se siguen sucediendo a lo largo de la historia, aún hoy, es una realidad inevitable con la que cuenta la Iglesia. Y que no importa cómo sea el anticristo final, el hecho real es que el anticristo no va a tener ningún impacto en la victoria definitiva de Jesucristo. Y por eso es que la Iglesia no le presta mayor importancia. Para los protestantes, en cambio, especialmente los protestantes milenaristas, los que creen literalmente que va a existir un milenio de paz antes de la venida definitiva de Cristo, señalan como fecha límite de este milenio la venida del anticristo. Y en consecuencia el anticristo pues es una parte sustancial, una parte central de su propia teología del futuro, de qué cosa va a pasar, cómo se va a producir la salvación. Para los católicos no es así. Primero porque nosotros no hacemos una interpretación milenarista, eso lo explica claramente el catecismo. No creemos que la venida definitiva de Cristo va a estar precedida por 1000 años de paz, donde algunos serán raptados pues al cielo y otros vivirán acá en paz hasta el conflicto definitivo entre Jesucristo y Satanás, al final de esos 1000 años de paz. Nosotros no creemos eso, nosotros creemos simplemente que vendrá el fin del mundo, que Jesucristo vendrá, la trompeta sonará como dice San Pablo y los muertos resucitarán y no todos moriremos sino que seremos transformados como dice San Pablo, los que estén viviendo en ese momento no van a morir o van a pasar directamente al juicio final. Y en todo este proceso habrá un anticristo que le tocará ser el último pues de todos los anticristos que han habido a lo largo de la historia. Y por eso para nosotros no es un gran tema de preocupación. Los predicadores católicos que están contaminados del milenarismo protestante son aquellos que creen que el anticristo tomará alguna forma particular. Y obviamente existen autores católicos importantes como Soloviev, por ejemplo, o como Benson, ambos conversos, uno del anglicanismo, Benson, y Soloviev de la ortodoxia rusa, que escribieron sus propios libros sobre el anticristo. Uno se llama propiamente El Anticristo, el libro de Soloviev, y el libro de Benson se llama El Amo del Mundo. Ambos, en forma de literatura, ofrecieron su propia idea de cómo sería este final anticristo, ¿no? Que sería como una especie de gran gobernador del mundo, gran figura internacional. Es posible, dentro de la literatura, del uso de la imaginación, dentro de la perspectiva católica, es posible que el último anticristo sea una figura excepcional y atractiva y que confunda a todo el mundo. Pero también es posible que sea como cualquiera de los herejes que han habido a lo largo de la historia y que han sido anticristos en su momento específico de la historia. Lo importante es que para nosotros los católicos mucho más peso le ponemos al proceso de descristianización del mundo que llevó a Jesucristo a preguntarse: cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra?, que el hecho de la acción de un anticristo, porque al final un anticristo pues es invencible para las fuerzas del hombre, ¿no? Solamente podemos esperar que venga Jesucristo, mientras que el proceso de descristianización sí es algo que nos involucra a nosotros, que es algo que nosotros podemos detener, podemos cambiar, porque Jesucristo no hizo una afirmación, planteó una pregunta: cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Y nuestra respuesta tiene que ser: sí, Señor, encontrarás fe, porque en lo que a mí corresponde, en lo que a mí respecta, voy a hacer todo lo posible para que exista gente creyente sobre la tierra.
Entonces, esta es la diferencia significativa entre el protestantismo milenarista y la visión católica sobre el anticristo. Que tengas un buen día.